comenzar este estudio pidiendo la dirección de Dios, la venia de Dios, y en su palabra, en su espíritu, nosotros vamos a descansar, vamos a reposar, y Él que hable, que Él llene nuestro entendimiento. Lo que uno hace, el ejercicio que uno hace cuando estudia la Biblia, cuando uno medita en la palabra de Dios, ese ejercicio se llama renovación. ¿Y qué se renueva? Se renueva lo que yo entiendo por lo que Dios quiere que yo entienda. Y es como cuando algo está sucio y uno lo deja con agua y el agua corre. Mientras más tiempo pasa, el agua limpia va arrastrando lo sucio hasta que queda cristalina. Eso es más o menos en forma espiritual el proceso de la palabra en nuestra mente. La palabra de Dios renueva nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que cambiemos la forma de vivir. Es un proceso. El mundo nos contamina la mente. La palabra de Dios purifica la mente. Si no damos tiempo a la palabra, no vamos a dejar de contaminarnos, porque siempre vamos a estar en el mundo hasta que muramos. Siempre vamos a estar contaminándonos con los dichos del mundo, con los pensamientos del mundo, pero si a la vez, paralelamente, estamos trabajando en la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra, también vamos a estar haciendo fluir esa agua cristalina que va arrastrando y se va llevando todo eso. Muy bien, vamos a dirigirnos entonces al Padre. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por este momento que hemos consagrado y dedicado a recibir nuestra nutrición espiritual, recibir esta renovación de entendimiento que viene de lo alto, que viene de su corazón, de su boca, Señor. Que su Santo Espíritu sea, Padre, el que ponga cada palabra, el que ponga cada pensamiento en nosotros, Señor. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Salvador de todos los que han aceptado a Él como el Señor de sus vidas. Amén. Muy bien, Franklin. Y vamos a ver el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a comenzar con un versículo muy conocido, Juan capítulo 8. Y vamos a comenzar con el pasaje que tenemos en el grupo de estudio bíblico, el grupo que tenemos con todos los hermanos y las hermanas que llevamos a cabo estas actividades. Este es el versículo que está ahí puesto. Con este versículo nosotros comenzamos estudiando la Biblia, Franklin. Posiblemente no se acuerde porque hemos visto tantas cosas que es difícil recordar con qué empezamos. Pero con esto, este fue uno de los primeros versículos que empezamos compartiendo, Franklin, aunque usted no lo crea, como decía el programa antiguo. Sí, lo creo. Juan 8, 31 y 32. Y ahí está, en el grupo de WhatsApp, y está con la fecha de hace con más de un año que está ahí, como 2 años. Cuando lo tenga, me avisa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La verdad los hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Perfecto, Franklin. Aquí estaba hablando el Señor, como lo estudiamos tiempo atrás y lo hemos estudiado en reiteradas veces, está hablando del pecado. Vamos a ser libres de la condenación. Él nos va a reconciliar por medio de la verdad, por medio del Evangelio, nos va a libertar de esa condena eterna, de ese pecado que arrastramos, que nos condena. Entonces, fíjate cómo comienza este pasaje. ¿A quiénes les habla Jesús? A los que habían creído en Él. Podría ser tú o podría ser yo, independiente que seamos o no judíos. El punto importante es que Jesús le está hablando a los que habían creído en Él. ¿Y qué les dice? Si vosotros, ese sí es condicional. Es como cuando usted a su hijo o al nieto le dice, si te portas bien, yo te voy a dar un premio. O yo te voy a llevar a tal lugar. Ese sí es condicional. Es como cuando el jefe nos dice, si tú logras esto, yo te voy a dar un bono. Bien, ese sí
es un sí de condición. ¿Y qué dice? Si vosotros, la condición viene aquí, permaneciereis en mi palabra. ¿Cuál es la condición? Permanecer en su palabra. Eso significa perseverar, ¿no es cierto? Eso significa continuación. ¿Cómo? No estar tanto en el mundo, faltarnos del mundo. Exactamente. Esto es algo activo. Esto es algo activo en nosotros. Fíjate que, ¿qué significa esto? Que pueden haber personas que creen en Jesús, pero que no permanecen en su palabra. ¿Y hay ejemplos en la Biblia? Por supuesto, por supuesto. Hay judíos que creyeron en Jesús, pero que se volvieron atrás por vergüenza. Y entonces se puso triste, Correcto. pues. Claro. Él se acerca con un corazón dispuesto, sincero, y dice, maestro, se lo dice de corazón, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y él le dice, y el Señor le dice lo que tiene que hacer, po. Pero él ¿qué hace? No lo hace, po. No lo hace. Entonces, si te das cuenta, creer no es suficiente. Creer es necesario. Sin fe no vamos a agradar a Dios. Sin fe no nos vamos a mover hacia Dios. Pero la fe no es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos voy a hacer pan, el pan es un elemento muy sencillo, necesita 3 o 4 ingredientes. Básicamente el pan que necesita agua, necesita harina, sal y si quieres levadura. Se puede hacer pan sin levadura también. Entonces son 3 o 4 ingredientes. Pero tú dices, ¿el agua es suficiente para hacer pan? No, porque haría falta la sal. ¿O la harina? Digo, Claro. y la harina. Entonces, es necesaria. Porque Alimentos que están unidos juntos, homogénicamente, caminando juntos para poder lograr el pan, pues. exactamente, y aquí lo que yo estoy tratando de hacer es marcar la diferencia entre lo que es necesario y lo que es suficiente. Fíjate, ¿podemos hacer pan sin agua? No. No. Entonces, cualquiera de los elementos básicos para el pan, que son, por ejemplo, harina y agua, porque el pan también lo puedes Agua, hacer sin sal, claro. el agua no es suficiente para hacer pan. Necesitamos harina. La harina tampoco es suficiente, necesitamos agua. Entonces, hay algo que es la palabra necesario significa que esto lo necesito, pero esto también lo necesito. Y suficiente significa que no necesito nada más. Por ejemplo, para ser salvo, yo necesito a Jesús. Jesús no es necesario para ser salvo. Jesús es suficiente. No necesito a nada ni a nadie más que Jesús para poder ser salvo. Jesús es suficiente. Ahora estamos viendo que de frente a Jesús yo necesito creer, o sea, la fe es necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque van a haber judíos, en este caso creyentes, que aunque creyeron en Jesús, no lo siguieron, volvieron atrás. Y eso pasa hoy. Hoy también hay personas que creen en Dios, se acercan a Dios, pero no permanecen en Dios. Por eso es que aquí el Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi voluntad, en mis mandamientos, en mis ejemplos, todo lo que Él enseña como doctrina. Y Jesús nos enseña con el ejemplo, nos enseña con lo práctico, ¿no es cierto? La condición, permanecer en su palabra. ¿Cuál es el resultado? Porque dijimos, el sí es una condición para llegar a un fin, un propósito. Por ejemplo, el niño sabe que si se porta bien, lo van a premiar con una visita al zoológico, por ejemplo. O el trabajador sabe que si hace algo extraordinario, le van a recompensar también de manera extraordinaria. Aquí el propósito o el resultado de esto es
ser verdaderamente discípulo del Señor. Amén. Eso significa que hay personas que, aunque creen en Jesús, no son verdaderamente discípulos del Señor. Entonces, ¿a qué estamos apuntando? Estamos apuntando a ser discípulos verdaderos. No es suficiente, Franklin, con ser un discípulo del Señor. No es suficiente. Necesitamos ser un discípulo verdadero. No solamente un discípulo, sino un discípulo verdadero. ¿Ya? Ahora lo voy a leer de corrido, porque lo analizamos por parte. Ahora voy a leer la frase completa y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos del Señor? No. Queremos ser discípulos verdaderos, más que discípulos. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no son Sí. discípulos verdaderos. ¿Y a Yo quiénes? creo en Dios. ¿Sí? Yo creo No se corta, ¿cómo? en personas que dicen yo creo en Dios a mi manera. Por supuesto. Hay ahí una ausencia total de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es como decirle: mira, Dios, yo voy a hacer esto como a mí me parece, y si no te gusta, no me importa. El verdadero adorador, ¿qué hace? Se preocupa de lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios, eso es lo que yo me voy a esforzar en hacer, la voluntad de Dios. Pero si yo digo: no, yo creo o voy a hacer las cosas a mi manera, estoy diciendo: mira, mi voluntad está por sobre la de Dios. Eso es todo. Sí. Entonces, aquí nosotros, el propósito, la meta es ser un discípulo verdadero del Señor. Un verdadero discípulo, y para ello la condición: permanecer en su palabra. Eso Amén. significa continuar, significa avanzar día a día, aunque sea a paso lento, a paso corto, como se dice a veces, pero siempre ir paso a paso hacia el Señor. Amén. ¿Y por qué es en sobremanera imprescindible? ¿Por qué es tan imprescindible ser discípulos verdaderos del Señor? Porque hay una promesa. Y esa promesa es conocer la verdad que nos hace libres del pecado. Usted conoció la verdad del Evangelio y también la obedeció. Usted en este momento es un discípulo del Señor que fue libertado por la gracia de Dios, no por lo que hice yo, por lo que hiciste tú, sino por lo que hizo el Señor en la cruz. Nosotros, cuando obedecemos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en las aguas bautismales, primeramente lo entendemos, luego lo creemos y tercero lo obedecemos. Nosotros lo que estamos haciendo es decir: yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, pero también creo que después de estar muerto, resucitó. Y eso es lo que Arriba. hacemos, exacto, y eso es lo que hacemos al bautizarnos. Cuando vamos al agua, representamos la muerte de Jesús, pero al salir del agua, participamos con él la resurrección. Entonces, creemos en Jesús que murió por el pecado, pero también creemos en que Jesús resucitó para ser nuestro Salvador. ¿Bien? Hasta aquí todo bien, pero sin perder de vista que los verdaderos discípulos son los que permanecen. Si yo no continúo, si yo dejo de perseverar, si yo retrocedo, quizás no voy a dejar de creer en Dios. Sí, voy a seguir creyendo en Dios, pero Tengo la, tengo la facilidad de caer rápidamente en el mundo. ¿cómo? Está la facilidad de caer rápidamente en el mundo. Sin duda, En el- sin duda, sin duda. Siempre somos influenciados por el entorno, siempre. Fíjate que la forma de vestir de hace 50 años es distinta que la forma de vestir de hoy. sí. Si una persona de hace 50 años viviera hoy, no se vestiría como hace 50 años. ¿Por qué? Porque las demás personas se visten de otra manera. Entonces, las modas, las tendencias, las ideas, todo nos influencia y nos arrastra. ¿Y qué decía yo al principio?
lo que nos tiene que renovar, lo que nos tiene que influenciar a nosotros es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Muy bien, esta idea fue como el cimiento y hoy día vamos a pasar en el tercer versículo a algo distinto, porque ahora vamos a ver otro que también yo me acuerdo que estudiamos con Ernesto, si no me equivoco, Juan 10:27, si no me equivoco, Juan 10:27. Lo tengo marcadito, aquí está. Juan capítulo 10, versículo 27. Título. 10, versículo 27. Juan 10:27. Sí. Léalo nomás. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y 28? Y yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás, ni No nadie los arrebatará, perecerán. perecerán jamás. Claro, no van a morir, ¿no es cierto? Nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Perfecto. Mira, fíjate que son solo 2 versículos, pero son varias ideas. Son varias ideas. Primero, cuando dice mis ovejas, no está hablando de ovejas literalmente, no está hablando de animales, está hablando de nosotros. Él se está presentando como un pastor, el pastor, ¿no es cierto?, de las ovejas. Él es el pastor, nosotros las ovejas. ¿Y qué dice? Mis ovejas, es decir, las ovejas que pertenecen a Él. Y aquí, por ejemplo, cuando tú aceptaste al Señor como tu Salvador, como el Señor de tu vida, tú pasaste a ser una oveja del Señor, como cuando, Amén. también, como cuando yo tomé la misma decisión antes y también dije, Señor, yo quiero que usted sea mi Salvador, yo lo acepto como mi Señor, también yo pasé a ser una oveja de Él. Eso Amén. es una discriminante. Discriminante no en el sentido de que sea discriminador, sino que discrimina en el sentido de que hay ovejas que son de Cristo y hay ovejas que no son de Cristo. ¿Cuáles son las ovejas que son de Cristo y cuáles son las que no son de Cristo? Vamos a ver ahora. Dice, mira las cualidades. Vamos a ir contando las cualidades. Son como 3 o 4. Primero, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas que pertenecen a Cristo, que son de Él? Escuchan su palabra. Exacta. Tienen los oídos atentos a lo que su Señor les dice. En este caso, si nos ponemos como ovejas, a lo que el pastor dice, ¿no es cierto? Literalmente, lo que el Señor dice, nosotros estamos atentos, nuestro oído está atento a lo que el Señor dice. Primero. Segundo, y yo las conozco. ¿El Señor nos conoce? Sí. Nos conoce. Porque Corazón. va a llegar un día en que cuando estemos delante del Señor, a algunos les va a decir, no los conozco. ¿Te acuerdas que hemos estudiado ese pasaje? En el día del juicio final van a haber personas a las que el Señor les va a decir, apártense de mí porque yo no los conozco. No los conozco. Hipócritas, ¿no? Hipócritas, claro. Fíjate, aquí la segunda cualidad es que son conocidas. Las ovejas del Señor son conocidas por Él. Él conoce a sus ovejas. Tercera cualidad, ¿cómo termina el versículo 27, Franklin? Me siguen. Me siguen. Me siguen, las ovejas me siguen. Eso literalmente significa obedecen. No se desvían. O sea, si el pastor va hacia adelante, la oveja no va para la derecha, ni va para la izquierda, ni para atrás. Si el pastor avanza, la oveja avanza. Si el pastor se detiene, la oveja se detiene. ¿Qué significa eso? Obediente. La oveja Bien. que pertenece a él es obediente. Entonces, escucha, es conocida por el Señor y es obediente. Obediente. ¿Ya? Son cualidades. Escucha y obedece, escucha y obedece. Y el Señor la conoce. ¿Qué significa eso?
que el día del juicio el Señor va a saber si esa oveja escuchó y obedeció, va a saber, porque Él conoce a quienes, sus ovejas, las conoce. Y el versículo 28 confirma esta idea diciendo que Él a sus ovejas les da vida eterna. Las ovejas del Señor tienen una promesa extraordinaria, la promesa más grande que podemos recibir: vida eterna, no perecer jamás. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, ni siquiera la muerte. El versículo 28 básicamente habla en tres ideas, nos dice lo mismo: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Ni siquiera la muerte nos puede arrebatar de la mano de Dios. No vamos a perecer. Exacto, no vamos a perecer jamás. Tenemos vida eterna en Cristo. El versículo 28 confirma vida eterna en Cristo. Pero para ello necesitamos ser una oveja que pertenece a Cristo. Necesitamos ser una oveja de Cristo. No cualquier oveja, porque hay ovejas que son de Él y ovejas que no son de Él. Fíjate que si las ovejas que pertenecen a Cristo oyen la voz de Él y lo siguen, las ovejas que no son de Cristo, ¿qué hacen? ¿Lo oyen? Van para otro lado, van para un lado para otro. Claro. Se quedan atrás. Claro. Una oveja que oye, pero no sigue, ¿es de Cristo? No. No. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra que se llama conjunción. En gramática es la I. La I significa y. Por ejemplo, si yo te digo, Franklin, mira, Franklin, te voy a dar una casa y un auto. Y yo te doy la casa. ¿Qué me vas a decir tú? ¿Dónde está el auto? Dijiste que me da el auto. Claro. Yo te dije, te voy a dar una casa y un auto. Si yo te doy solamente la casa, no cumplo, po. Y si te doy solamente el auto, tampoco cumplo, porque yo dije casa y auto. El y es una suma junta. Se llama conjunción. Y aquí dice que las ovejas de Jesús oyen la voz y también siguen al Señor. Siguen a su pastor. Si solamente oyen, pero no lo siguen, no son ovejas verdaderas. Se quedan. Pueden ser de otro rebaño. Oveja, Sí, se quedan. oveja infiltrada. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es contradictorio esto porque hay ovejas que son del Señor, pero viven como si no lo fueran. Escuchan al Señor, pero no lo siguen. Escuchan al Señor, pero no lo obedecen. No reaccionan. El Señor avanza, ellas se quedan ahí comiendo pastito. El Señor se va y ellas siguen ahí comiendo pastito. No se mueven. O al revés, el pastor se detiene para que las ovejitas tomen agua y nos falta la oveja que sigue caminando sola. Entonces, contradictoriamente, hay ovejas del Señor que viven como si no lo fueran. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado es que en el versículo 28 no hay promesa. Porque ¿con qué palabra empieza el versículo 28, Franklin? ¿Con qué palabra? Es una palabra de una sola letra. Y. ¿Qué es y? Y es conjunción, junta. Es todo o nada. La oveja oye al Señor, obedece al Señor y recibe vida eterna. Es y. Si solamente oye y no obedece, no hay vida eterna. Está descarriada. Correcto. Ahora el pastor, y aquí viene lo bonito, lo hermoso, el pastor va a hacer todo lo posible por ir por esa oveja descarriada y traerla al rebaño, pero hay un dicho que a la fuerza no hay cariño. Sí. No se puede obligar a amar. Y si la oveja no se siente identificada,
y siempre se arranca, va a llegar el día en que el pastor cuando salga a buscarla se la comió el lobo nomás. Porque ¿dónde la puede proteger el pastor? En el redil. Pero si la oveja se arranca, queda su suerte. Y en este mundo, si quedamos nuestra suerte apartados de Cristo, no vamos a tener nada más que la perdición de nuestra alma. Nada más, nada más. Porque dice la Escritura, eso lo estuvimos viendo la vez pasada, apartados de Él, no podemos hacer nada. No No podemos hacer somos nada. nada. Entonces aquí súper claro el Señor en decirnos, las ovejas del Señor no solamente tienen su oído atento, también están prontas a hacer lo que el pastor dice. Pastor en este caso siendo Cristo, siendo el Señor, ¿no es cierto? Y el resultado de eso va a ser vida eterna. Amén. Y fíjate, vamos a terminar con el versículo 26 del capítulo 12. Juan 12, 26. Y esto va a ser nuevo, porque lo primero fue lo primero que estudiamos, lo segundo, lo que hemos venido estudiando, y esto va a ser lo nuevo para ahora, para tu vida. Esto no recuerdo haberlo estudiado con usted. Juan 12, 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ya, detengámonos un instante ahí. Aquí está hablando de que no podemos vivir agradándonos a nosotros y agradando a Dios, porque la voluntad nuestra con la de Dios se va a oponer. El que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Esa es la promesa. Sí. Pero el que haga la voluntad propia, la voluntad del mundo, él no tiene Perderá promesa, no tiene promesa de vida eterna. la Entonces, vida. es vivir ahora y eternamente perder, o perder ahora y eternamente ganar. Vivir. ¿Correcto? Vivir. ¿Qué significa ganar o perder espiritualmente? Significa vivir, como dices bien tú, eternamente en la presencia de Dios o apartado, excluido de la presencia de Dios. Simplemente es eso. Si en esta vida decidimos hacer nuestra voluntad en vez de la de Dios, no hay promesa. Pero si en esta vida nos negamos a nosotros mismos, como dice ahí, el que deja de amar su vida para amar a Dios es hacer la voluntad de Dios sobre la voluntad mía. Esto es un ejercicio, esto es un proceso, no es de un día para otro. Mientras más tiempo yo dé a este ejercicio espiritual, mejores resultados voy a obtener. Mientras menos tiempo le dé a este ejercicio espiritual, menos resultados voy a obtener. Bien, si yo, por ejemplo, salgo a correr todos los días 20 o 30 minutos, cuando necesito correr, no me canso. Pero si yo digo yo voy a salir a correr una vez al mes, es igual que no correr nunca. Cuando salga se cae. Claro, se cansa el tiro. Entonces, todo ejercicio mental, físico, espiritual, la naturaleza que sea, todo ejercicio, en la medida que lo practicas, tú te haces más hábil. Y cuando nosotros ejercitamos espiritualmente, vamos a tener mejores resultados, vamos a tener mejores, ¿no es cierto?, rendimientos espirituales. Sí. Un ejercicio que hemos conversado harto, por ejemplo, es uno, congregarse. Congregarse es un ejercicio espiritual. Yo me congrego y eso tiene resultado en mi vida. Yo al congregarme, por ejemplo, voy a tener nutrición, voy a tener exhortación, me voy a animar, voy a tener contacto con otros hermanos que también han creído, etcétera. Es un ejercicio. Entonces, Sí. eso a mí me va a contribuir. Otro ejercicio espiritual, leer la Biblia.
nosotros nos juntamos en lo posible una vez a la semana para compartir la palabra. Hay semanas que no podemos, pero tenemos la oportunidad de todos los días poder dejar 5 o 10 minutos para lo que Dios tiene que decirnos y tomar la Biblia solito y leer algo. Otro ejercicio, la oración. Y así, mientras más nos ejercitamos espiritualmente, mejores resultados vamos a obtener. Pero es verdad también que nosotros nos vamos a ejercitar en las cosas que amamos, en lo que realmente nos importa. Si amamos a Dios, nos vamos a ejercitar en las cosas espirituales. ¿Para qué? Para cada vez hacer mejor, más perfectamente la voluntad de Dios. Pero si nuestro amor a Dios no es tanto como el amor a nosotros mismos o al mundo, nunca vamos a tener tiempo. Vamos a Siempre perder, vamos a perder. lo vamos a postergar, etcétera. Entonces, es un tema de amor. Y aquí dice, el que ama su vida, la perderá. ¿Qué va a perder? La vida eterna. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Aquí tenemos que elegir, ¿vamos a amar el mundo o vamos a amar a Dios? No podemos amar las dos cosas, porque el mundo y Dios se oponen. El mundo y Dios se oponen. Si amamos al mundo, perfecto, perdemos la vida eterna. Si amamos a Dios, perfecto, nos hemos negado al mundo para hacer la voluntad de Dios. Y análogamente a lo que veíamos anteriormente, así como hay una condición aquí, también hay un resultado. Versículo 26. Fíjate lo que dice el versículo 26. Léalo usted mismo. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Amén. Muy bien. Este versículo es extraordinario. ¿Tú, Franklin, quieres estar donde está el Señor? Amén, sí. Dios te promete que tú puedes estar donde esté Él. Y yo también tengo la promesa de poder estar donde está Él. Fíjate cómo dice el 26. Donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Versículo. Nosotros. No, lee el 26. Dice, donde yo estuviere, allí también estará Mi servidor. mi servidor. Entonces, si yo quiero estar donde está el Señor un día, ¿qué tengo que estar haciendo? Sí, Sirviéndole. Sirviéndole. sirviéndole, ¿Eso qué sirviéndole. significa? En pocas palabras, significa que yo tengo que aceptar, que yo tengo que reconocer y que tengo que vivir el señorío de Jesús en mi vida. Servir al Señor no es algo romántico, no es algo poético. Servir al Señor significa yo ponerme en la posición de siervo y Él en la de Señor. Si Él es el Señor, Él es el Rey, Él es soberano, la posición mía es de siervo, es de esclavo. Estoy sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué tan sometido, qué tan siervo, qué tan esclavo del Señor soy? Porque de eso va a depender que un día yo esté o no con Él. Un día, cuando se define la eternidad de cada uno, todos vamos a querer estar con el Señor. Pero la pregunta Sí. es, ¿todos estamos viviendo, Preparado. viviendo como viviendo como que el Señor Jesús es el Rey de nuestra vida? ¿Es el Señor de nuestra existencia? ¿O realmente pasamos pidiéndole permiso al Señor? Pucha, Señor, usted sabe. Pucha, Señor, perdón, a la otra. Pucha, disculpe, Señor, más adelante, después. Oh, no ha podido. ¿Qué Señor es ese? No es muy, no tiene mucha autoridad ese Señor en mi vida, po. Porque Ninguno. realmente, si yo le digo Señor, Él tiene la autoridad, po. Pero si yo no vivo como si Él la tuviera, no es tan Señor el Señor, po. ¿No es cierto? Entonces, Sí. no es decirle Señor,
es vivir, es vivir conforme a su señorío, es reconocerlo como soberano. Y ese es un ejercicio, porque si nosotros aceptamos a Jesús como el Señor, entonces Él es rey, Él gobierna, Él tiene autoridad, ¿no es cierto? Sí. Pero si yo al que tiene todo poder, toda autoridad, al que es rey soberano, lo paso pasando a llevar, y digo una cosa pero no cumplo y postergo y doy vuelta a la cosa y después, eso es un ejercicio que yo tengo que hacer que se llama introspección, se llama autoevaluación. Pucha, ¿estoy realmente viviendo bajo el señorío de Jesucristo? ¿O yo creo que Él es mi Señor, pero realmente no lo considero? Es No un lo cumple. ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice, si alguno me sirve, sígame. En la figura de las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no es cierto? Sí. No solamente Ujú. ellos, sino que me siguen, es decir, me obedecen. Aquí el Señor está enseñando lo mismo, pero literal, ya no con la figura del pastor, de la oveja, sino que literalmente Él está diciendo, yo soy el Señor, si alguno me quiere seguir, venga y sírvame. O sea, sujétese a mi señorío. ¿Y cuál es la promesa? Un día va a estar donde esté yo. Ahí Mi dice, padre lo honra. además, donde yo estuviere, va a estar mi servidor. Pero tenemos que entender profundamente que el servidor del Señor significa el que vivió bajo el señorío de Jesús. No solamente algo romántico, como decía, no algo solamente poético, Franklin. Es vivir realmente bajo la voluntad de Cristo. No es solamente decirlo, es hacerlo. Y esa es la gran lección de esta oportunidad. Agrega el Señor Jesús en el versículo 26, como tú bien dices, si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. Claro que lo va a honrar, Sí. porque el Padre lo va a dejar morar en las mansiones celestes, eternas. ¿Qué honra más grande? Ser recibido por el Creador como un hijo. Tremenda honra. Pero para un día llegar a ser recibido como hijo, hoy día tenemos que estar viviendo bajo el señorío de Cristo, Franklin. No solamente decirlo. Mateo 7:21, que es el versículo que mencionaba delante, dice, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino, sino el que hace la voluntad, el que obedece. Es súper honesto el Señor, es súper transparente, es claro. Él no anda engañando a nadie. Sí. No el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que me obedece. Y eso está en Mateo 7:21. Pero es lo mismo que está aquí en el versículo 26. Si alguien me sirve, si alguien se sujeta a mi señorío, un día va a estar donde esté yo. Esa es la promesa. Yo y tú queremos estar donde está el Señor un día. Amén. Pero para poder estar ese día eternamente con Dios, necesitamos hoy día estar viviendo bajo el señorío de Cristo. Viviendo bajo el señorío de Cristo. Obedeciéndolo. Sí. Esforzándonos en hacer su voluntad. No, eh, creo que te lo anticipé en un audio. Decía, no podemos esperar a estar bien para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios para un día estar bien. Sí. ¿No es cierto? Eso sería, Frank. Voy a parar el estudio